servicio. 6, 7 y 8. Dice así la palabra del Señor: Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él, para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque tú eres justo. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra, porque Él es justo, Él es fiel, Él es nuestro Rey de Reyes, y este es el Dios Todopoderoso en el que nosotros confiamos y en el que el día de hoy glorificamos su santo y su precioso nombre. Así que, hermanos, vamos a dar inicio con unos cantos, y prepare su corazón, porque Dios tiene palabra para usted. Vamos a iniciar con estos cantos. Hemos venido aquí.
Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, mi Dios. Gracias, Señor, porque hablas a nuestro corazón, Señor, mi Dios todopoderoso. Señor, ahora dispón, Señor, nuestro corazón. Quita, Padre Santo, toda distracción, Señor, todo aquello, Padre Santo, que quiera obstruir tu palabra. Habla tú, Señor, a través, Señor, de nuestras bocas, Señor. Que seas tú, Padre, el que reciba la gloria, la honra y la alabanza, y que conozcan que eres nuestro Dios todopoderoso, el Dios justo, el Dios fiel, el Dios que nos ama, el Dios que nos corrige porque nos ama. Te damos gracias, Señor, en esta hora, por cada persona, Señor, Padre, que está esperando, Señor, tu alimento, Señor, tu pan diario, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a darle paso al pastor Darío Núñez, que traerá la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, Dios, nuestro Señor les bendiga a todos ustedes. Gracias a Dios que
que estamos nuevamente juntos, gracias a Dios que nuevamente podemos comunicarnos para escuchar la palabra de Dios nuestro Señor. Es bien importante que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que Dios nuestro Señor quiere decirnos el día de hoy. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde los seres humanos necesitamos acercarnos a Dios, donde todos los seres humanos necesitamos dejar a un lado la vida que hemos estado llevando hasta ahora y pedirle a Dios nuestro Señor que Él restaure nuestro corazón para poder acercarnos a Él. Antes de dar inicio a este mensaje de la palabra del Señor, quiero poner en las manos del Señor a los médicos. No tienen mucho material, la verdad es que están batallando. Nosotros tenemos contacto con algunos médicos, muchos son familiares nuestros, y queremos ponerlos en las manos del Señor, porque es el único que los puede rescatar. Queremos poner en oración al doctor Citlali Martínez, al doctor Víctor Cruz, al doctor Olivas, al doctor José Luis Almanza, al doctor Alejandro Hernández, al doctor José González, al doctor Rodolfo Sánchez, a la doctora Mayela Moreno, al doctor Edgar Barajas, a la doctora Vania Colunga, a la doctora Rosalba Villarreal, a los enfermeros Brenda Casado, Alejandro Laureano, Alondra Rico, Jesús Quiñones, al enfermero Kenneth, el yerno de nuestro hermano pastor Crescencio Andrade, a Beatriz Torres, administrativo, a los laboratoristas Magda Rivera y su esposo, a Lidia Rivera y a Antonio Rivera, trabajadores también de los hospitales, a Andrea Landas allá en Veracruz, a la doctora Argelia, al doctor Mario Zagaón, a su hijita allá en Aguascalientes, al contador Ismael Vanegas, que está trabajando ahorita en los hospitales, a la doctora Yolanda Alvarado, a su esposo Francisco, que es enfermero, al doctor Mario Zagaón Pulido y a la doctora Patricia Colunga. Que Dios nuestro Señor los bendiga, que Dios nuestro Señor los guarde, porque ellos están arriesgando sus vidas por salvar las nuestras. Que Dios les dé sabiduría y que la protección del Dios Padre Todopoderoso venga sobre ellos. Que el ángel de Jehová los cuide y los guarde. Algunos de ellos son nuestros médicos, los médicos cardiólogos que nos hicieron el favor de atendernos. Que Dios les guarde, que Dios bendiga. Que Dios bendiga a los pastores que predican la palabra del Señor, al pastor Raúl González, al pastor Pedro Ríos, a la pastora Jazmín Gamiño, pastor Eduardo Gamiño, al pastor Ricardo Palma, a la pastora Elena Palma, al pastor Enoch Villet y a su esposa Margarita, al pastor Emilio Santos y a su esposa Ana Isaliturri. Que Dios nuestro Señor los bendiga, al pastor Salvador Navarro, al pastor Johnny Irma Lara, su esposa, a los pastores de Brandon y Souris, Manitoba, allá en Canadá. Que Dios nuestro Señor los bendiga, al pastor Vernon Cohen. Que Dios nuestro Señor los bendiga a todos ellos. Que Dios nuestro Señor les bendiga y les guarde. A nuestros hermanos que ya nos están viendo por el internet, Gladys, Mireya, Brenda, Lucy, que Dios nuestro Señor los bendiga. A nuestro hermano pastor José Lara, Jesús Lara, Lucy Alejandro, a Yuyi Vallejo, a Eduardo Antuna, Gaby Colunga.
Que Dios nuestro Señor les bendiga, a nuestro hermano ingeniero Ignacio Acosta, a Joy Colunga, Angélica Fernanda Barajas, allá en Guanajuato. Que Dios nuestro Señor les bendiga a todos ustedes, que Dios ponga su amor en cada uno de ustedes, a Rosy Jiménez de Arenas. Que Dios nuestro Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este mensaje de la palabra de Dios. Amado Señor y Dios, Padre Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que hoy nos ven, Lucy, Mireya, que se han unido también, Señor, Brenda, Padre, en el nombre de Cristo. Padre Santo, te ruego, Padre Santísimo, en el nombre de Cristo, que en esta tarde tu santa palabra, Señor, nos ilumine a cada uno de nosotros. Guíenos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre, porque necesitamos de su guianza, de su protección. Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien le damos la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Bueno, hago en su conocimiento, aunque ya lo saben, que este culto, esta transmisión, se está llevando totalmente a solas, sin hermanos de manera presencial que estén aquí con nosotros, salvo Miguel, que se encuentra en los controles, Rosy, que se encuentra dirigiendo, Wendy, que está en la alabanza, y desde casa, aquí en Saltillo, Majo, contestando sus mensajes, y Rosita desde Canadá. Que Dios nuestro Señor les bendiga. Gracias a Dios, gracias también por Marta Puente de Rodríguez. Que Dios nuestro Señor les bendiga. Gracias, Señor. El tema de hoy es la ira de Dios. Queremos dar primero una definición de lo que es la ira. La ira se define como una respuesta emocional a la percepción del mal, a la percepción de la injusticia. La ira con frecuencia se traduce como enojo, como indignación, aún como cólera o irritación. Tanto los seres humanos como Dios expresan la ira. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira del hombre normalmente es irracional. La ira del hombre es injustificada. Por más que busquemos maneras o formas de justificar nuestro coraje, nuestro enojo, nuestra ira, la verdad de las cosas es que es irracional. En cambio, la ira de Dios es santa, siempre es justificada. Y la ira del hombre pues no puede ser de ninguna manera santa y de ninguna manera puede encontrar justificación. Nosotros queremos leer un texto de la Escritura en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 5 y versículo 6. Vamos a leer, fíjese bien lo que dice la Escritura. Dice así la palabra de Dios: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene, escuche bien, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Saludamos a nuestra hermana Claudia. Que Dios les bendiga. Fíjese bien entonces lo que está diciendo la palabra. Nadie los engaña, porque la ira de Dios, nadie les engañe con palabras falsas, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué tiene que ver este tema con lo que estamos pasando ahora? ¿Qué tiene que ver este tema con esta pandemia? ¿Qué tiene que ver este tema, por más que los políticos lo quieran negar? ¿Qué tiene que ver este tema con la pérdida de miles y miles de empleos? ¿Qué tiene que ver esta pandemia con la ira de Dios, o la ira de Dios con la pandemia? Hay algo que nosotros necesitamos entender,
Quiero ir con ustedes al Evangelio de San Mateo en el capítulo 24. Dice la palabra de Dios, saludamos a Majo allá en casa. Mateo 24, versículo 3 en adelante, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Saludamos a nuestra hermana Karina, a nuestra hermana Dele, que se nos han ido. Todo esto será principio de dolores. Es decir, esto es apenas el comienzo. Guerras ya hemos escuchado, pandemias ya hemos escuchado. De hecho, pandemias aún más graves que esta, aunque esta aún no termina. La palabra del Señor dice algo bien interesante: mirad, no os turbéis, no se turben. Ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerras, y habrá pestes y habrá hambres. Estamos viviendo esa parte, estamos viviendo ya esta parte. Y luego dice el Señor: esto solamente será principio de dolores, porque va a haber pestes, hambres y terremotos, tres cosas que se están cumpliendo ya en este tiempo. Ya hemos escuchado de terremotos, ya hemos escuchado de erupciones, ya hemos escuchado de tsunamis, ya hemos escuchado de tantas y tantas tragedias que han ocurrido en este nuestro mundo. Pero la palabra del Señor tiene otra señal. Dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, que esta es la señal principal, o una de las principales señales. No quiero entrar en incorrecciones, pero dice la Escritura: los van a entregar a tribulación, y está hablando de los discípulos. Les está hablando a los 12 que están ahí, pero les está hablando a los discípulos. Es decir, que con él les habla a todos los que de alguna u otra manera somos discípulos de Dios, del Señor Jesús. Va a haber tribulación. Va a haber tribulación, y esto es necesario que mi prima Mónica también lo entiende. Hay una tribulación que nosotros tenemos. Pero miren ustedes, esto solamente es principio de dolores. Ahora, vamos por favor, ahí mismo, Mateo 24, pero en el versículo 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Podemos decir, de acuerdo a la palabra de Dios, que esto es solamente el principio de los dolores. En Mateo 24:31 dice aquí la palabra: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dios, Jesús, nos está dando una enseñanza para que no nos perturbemos. Esto es un gran riesgo.
esto que estamos viviendo es un gran peligro, pero este no es el fin. Esto es principio de dolores. Lo interesante de aquí es ver cuál va a ser la respuesta que nosotros tengamos a este principio de dolores. ¿Cuál va a ser la respuesta que nosotros, los siervos del Señor, los creyentes, vamos a dar a esto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Nosotros siempre hemos considerado en nuestras oraciones, en nuestros estudios, en nuestras enseñanzas, en la casa, con nuestros hijos, con los nietos, que Dios es amor. Aún los pecadores más viles y más aborrecibles siempre creen que van a tener una tabla de salvación porque Dios es amor. En el capítulo 4, en el verso 8, en la primera carta del apóstol San Juan, dice que Dios es amor. Dios es amor. Ahí lo dice la Biblia. Bendiciones a nuestros hermanos misioneros en San Antonio, Texas, Tere y Marcial. Que Dios nuestro Señor les bendiga. Dice que Dios es amor, que nosotros no tenemos ningún problema. Y pensamos que todo lo que nosotros estemos haciendo es justificable y es justificado. Y que además Dios no se atreverá de ninguna manera a condenar al mundo. Que Dios nos va a salvar porque el trabajo de Dios es salvar a la gente. Siempre hablamos del amor, de la misericordia, del perdón de Dios. Pero casi nadie quiere escuchar o casi nadie sabe de la ira de Dios. Denme permiso. Bendiciones a nuestros hermanos pastores, Emilio y Ana. En el libro de los Números, capítulo 32, versículo 13. Números 32, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Números 32, versículo 13. Aleluya. 32, versículo 13 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Aquí hay algo bien interesante. Este versículo está hablando de la ira de Jehová, y la ira de Dios no se quitó en un día. La ira de Dios no se terminó en un solo rato. La ira de Dios, dice la Escritura, que Dios hizo andar errante a ese pueblo durante 40 años. Porque le habían molestado, porque habían ofendido, porque habían dudado de la protección de Dios, porque se habían hecho ídolos, porque habían perdido la confianza en el Todopoderoso. Ahora vaya al libro de Isaías, capítulo 26. Isaías 26, versículos 20 y 21. Isaías 26, versículos 20 y 21. Aleluya. Isaías 26, versículos 20 y 21. Dice así la palabra de Dios: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿Escuchó? Antes de que los presidentes lo dijeran, Dios lo había dicho. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Anda, pueblo mío, escóndete en tu morada, escóndete en tu casa, escóndete en tu morada. Oye, platicábamos el día de ayer con nuestra hija allá en Canadá, Rosy, con la cual le damos un saludo, y nos decía: nosotros estamos encerrados. La palabra de Dios dice: enciérrate en tu morada hasta que pase la indignación de Jehová.
Aquí hay un mensaje para nosotros actual. Es decir, que todo lo que estaban viniendo, las desgracias que estaban viniendo sobre el pueblo de Dios, tenían que ver con la indignación de Dios, con su justa y santa ira. Y Dios mismo les está recomendando, a los justos les está hablando, les está diciendo: pueblo mío, el hecho de que tú y yo estemos bajo la protección de Dios, Karina, no quiere decir que nosotros tengamos que ser unos atrevidos. Hoy veía algunas de las conferencias que dan los políticos, y todos los políticos presencial están sin tapabocas. Más de 20. Pero ellos quizá tengan otra protección. Nosotros tenemos la protección de Dios, y Dios nos está diciendo: anda, pueblo mío, anda, pueblo mío, escóndete en tu morada, cierra tus puertas detrás de ti hasta que pase la indignación de Jehová. La gente casi nunca quiere hablar de la ira de Dios, no quiere hablar. Muchos cristianos ignoran la ira de Dios, algunos aún la niegan. Los predicadores en los púlpitos se niegan a hablar de la justicia de Dios, de la ley de Dios, de la ira de Dios, aduciendo sin conocimiento que estamos en el periodo de la gracia, que Dios ya no castiga. Seguramente a muchos no les agrada pensar en la ira del Señor. Es raro que los predicadores hablen de la ira de Dios. A los predicadores a hoy no les gustan las palabras fuertes. Yo alabo a Dios porque tengo unos hermanos allá en Morelos y en la Ciudad de México, Yuy y Lulú, que a ellos les agradan las palabras fuertes, sin contrapisas. Pero a la gente ya no le gusta escuchar infierno, pecado, sangre. Los predicadores no les gusta predicar de esto, o juicio. Todo eso está prohibido en los púlpitos. Está prohibido hablar de un Dios que se enoja. Muchos piensan que Dios es solamente amor, que no puede enojarse, que no puede airarse. Y esto pasa por la falta de conocimiento de Dios y la falta de conocimiento de su palabra. No conciben esta idea en sus mentes y prefieren hacer un énfasis en el perdón, en la misericordia, en la bondad, en el amor de Dios antes de que en su ira. Pero nosotros necesitamos ser congruentes con la palabra del Señor. Necesitamos entender que muchas de las cosas, esto que nos está pasando, tiene que ver con Dios. Hoy un general de 5 estrellas, mi hermano Eric, hoy un general de 5 estrellas de los Estados Unidos declaró que esta pandemia no es producida por ningún hombre. Él dijo: es de origen natural. Dios está airado. Lo hemos ofendido reiteradamente, con nuestros celos, con nuestras envidias, con nuestra avaricia, con la mezquinidad de la que hacemos gala. Hemos ofendido a Dios alejándonos de su palabra. Hemos ofendido a Dios robándolo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios castiga, que Dios disciplina. Pero los pastores, los predicadores no quieren hablar de eso. ¿Y sabe usted por qué? Porque sus audiencias bajarían y bajarían sus ingresos. En estos días de pandemia que llevamos, no he escuchado ningún mensaje de los predicadores de la prosperidad. No los he visto. No sé dónde estén. ¿Qué dice la Biblia? Al leer la Biblia nosotros nos damos cuenta que cuando Dios manifiesta su ira, no se avergüenza de proclamar venganza y furor, porque estos le pertenecen.
La ira para Dios no es un defecto, sino que es parte de su carácter y parte de sus atributos. Dios odia y Dios castiga el pecado. Vean ustedes en el libro de Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo del 39 al 41. Dice así la palabra del Señor: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Yo, el único que se puede llamar yo, porque es el único que existe por sí mismo. Él es el que es, el que nadie creó. En Deuteronomio 32:40 dice: porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Verso 41: si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Dios nuestro Señor está manifestando que Él es el que hiere. El diablo no me puede herir. Él no tiene permiso de tocarme más allá de lo que Dios le permita. Ciertamente tiene poder, pero no lo puede usar indiscriminadamente. Tiene que pedir la autorización de Dios. Entonces, al final de cuentas, ¿quién es el que me está corrigiendo? Dios, indudablemente. Dios odia todo el pecado porque Él es santo. Y porque lo odia, su enojo es contra el pecador, aunque al mismo tiempo ama al pecador. Usted ha escuchado que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. No es del todo correcto esta expresión. La Biblia no lo dice. No lo dice así como los hombres lo dicen. Ve el Salmo 7, versículo 11. Que Dios bendiga a nuestros hermanos pastores Jazmín Gamiño allá en Guanajuato. Que Dios bendiga a nuestra hermana Marta. Vea, por favor, el libro de los Salmos, Salmo 7, versículo 11. Dice así la palabra: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está enojado con el pecador todos los días. Dios está molesto con el pecador todos los días y no detiene la corrección. Dios no es igual que tú y que yo. Santiago capítulo 1, versículo 20. Santiago, apóstol en el Nuevo Testamento. Capítulo 1, versículo 20. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 20. Dice así la palabra: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, Dios no es igual que nosotros. La ira, Jorge, la ira de Dios no es igual que la ira nuestra. No es igual que la ira tuya o que la ira mía. La ira de Dios es justa, pero la ira del hombre no es justificada delante de Dios. Dios no se está vengando de manera maligna. Tampoco es sin sentido, sino más bien que la ira de Dios está sujeta a sus atributos, a la omnisciencia, a la justicia, al amor. La ira de Dios no es un capricho, no es algo arrebatado. La ira de Dios es racional, con fundamento y con justicia. Dios nunca nos va a castigar sin antes advertirnos, sin antes darnos una oportunidad, sin antes amar. Dios nuestro Señor fue y le advirtió al rey de Nínive, y el rey de Nínive se arrepintió y Dios retiró su ira. Dios le avisó también a Faraón, rey de Egipto, pero el rey de Egipto fue obcecado. El rey de Egipto sacó sus amuletos. El rey de Egipto mandó llamar a sus magos. El rey de Egipto se burló de Dios y la ira de Dios vino sobre él. Dios no es alguien que tolere la burla. Dios no es alguien que detenga su ira. La obcecación en contra de Dios, en contra de su ira de Dios, traerá su pago, tarde o temprano. Recordemos
que en el carácter de Dios, Carmelita, no hay defecto alguno, porque Él es santo. Dios no tiene mancha, Dios no tiene maldad. Por lo mismo, como Él es santo, el pecado no tiene nada que ver con Él. Dios rechaza rotundamente el pecado y Dios no puede mirar con satisfacción ningún pecado que comete el hombre. Dios es puro, es santo. ¿Cómo puede dejar de aborrecer lo impuro y lo vil? La ira de Dios es el eterno odio santo a todo lo injusto. Es el desagrado, es la indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la sentencia justa. La ira de Dios es la sentencia justa contra los que actúan mal. Dios manifiesta su ira desde el cielo. No hay ninguna producción humana de una enfermedad. No hay ninguna producción humana de ninguna pandemia. El hombre no la puede producir. El hombre no la puede usar. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18. Te voy a decir cómo Dios manifiesta su ira. No busques si esta enfermedad la produjo el murciélago o el ratón. No busques. Dios lo puede usar. Usó una quijada para que Sansón matara miles de filisteos. Usó una palma de la mano para que ahí se posara una pequeña nubecilla. Sí, Dios lo puede hacer. Pero es Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 1:18. Dice así la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que están deteniendo la verdad de Dios. ¿Cómo la estamos deteniendo, pueblo creyente, pueblo cristiano? Nos dicen que Dios no se puede enojar. Nos dicen que tú puedes hacer lo que quieras porque estás bajo la gracia. Lo voy a repetir reiteradamente, a ver si muchos pastores lo entienden, a ver si muchos hermanos lo entienden. Hemos convertido el altar de Dios en una palestra para dar espectáculos denigrantes. Ministros que deberían ser del Evangelio, como showmen, como consejeros. Hemos enseñado mentira al pueblo de Dios. No les hemos hablado del juicio, no les hemos hablado del infierno. No les hemos hablado del castigo a los pecadores, porque se nos va a vaciar la iglesia. Que se vacíe. Que se vacíe. A mí el Señor me contrató como predicador de su palabra y yo la predico. Al cómico lo contrata como cómico. Pero yo tengo que enseñar la verdad. Porque esta ira de Dios viene porque lo hemos ofendido, porque mucha culpa la tenemos nosotros, que por mercadería, que por ganancia deshonesta dejamos de predicar la verdad de la palabra de Dios. La ira de Dios se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte. Dios le dijo a Adán y a Eva, era su creación, era el principio de la creación del ser humano. Y Dios les dijo: el día que tú comas de ese fruto, ciertamente vas a morir. Cuando comieron del fruto, Dios no detuvo su ira. El libro de Génesis en el capítulo 3 lo dice. Y le dice al hombre: por cuanto hiciste caso a la voz de tu mujer. No que sea malo hacerle caso a la voz de nuestra mujer. Estudiemos la palabra.
Le hiciste caso a la voz de ella antes de lo que yo te había dicho. Porque no me hiciste caso a mí. Vas a labrar la tierra con el sudor de tu frente, espinas y cardos te va a producir. Y a la mujer le dijo, vas a parir con dolor, habrá dolor en tu preñez. Y luego Dios los echa fuera del huerto del Edén. Tú ya no puedes estar aquí, te amo, eres el principio de mi creación, te hice a mi imagen, Adán, te hice a mi semejanza, Adán, pero yo no puedo detener mi ira. La ira de Dios no se detuvo cuando destruyó a Sodoma y a Gomorra y solamente salvó al justo Lot y a su familia. Aún su mujer tuvo que quedar en el camino por desobedecer. No se detuvo la ira de Dios. No se detuvo la ira de Dios cuando destruyó al mundo conocido a través del diluvio. No se detuvo la ira de Dios. Pero sí se detuvo la ira de Dios en Nínive. Aunque 500 años después la destruyó Dios porque volvieron a su pecado. La ira de Dios es una perfección divina. Esto queda demostrado con el Salmo, vamos al libro de los Salmos, Salmo 95. Salmo 95, versículo 11, por favor. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, juré en mi furor, que no entrarían en mi reposo. ¿Por qué? En el verso 10 dice la Escritura: 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Dios nuestro Señor está diciendo, no van a entrar. No van a entrar. Yo estoy jurando por mi furor. No me malinterpreten. Vean Malaquías 2:17. Malaquías es casi al final del Antiguo Testamento. Malaquías 2:17. Aleluya, Señor. Habéis, dice así la Escritura, en el subtítulo de su Biblia dice, el día del juicio se acerca. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y ustedes dicen, ¿en qué lo hemos cansado? En que decís, cualquiera que haga mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Es decir, no hay problema, Dios es amor. No hay problema, Dios es amor, Dios me tiene que perdonar. Dios me tiene que perdonar. Pero Dios está molesto. Dios les está diciendo, ya me harté de su hipocresía. Ustedes dicen que el hacer mal está bien, que no hay ningún problema. A la avaricia le llaman ahorro. A la mezquinidad le llaman prudencia. Al pecado carnal dicen es la edad o estoy solo. Siempre tienen una justificación. Ya me harté, dice el Señor. Ustedes le llaman bueno a lo que yo le llamo malo. Y cuando yo digo no, ustedes dicen sí. Yo creo un hombre y una mujer. Y ustedes, hasta la manera de hablar, están cambiando. Están quitando mi naturaleza. Ya no puedo decir él, ya no puedo decir ella, porque usted que está ahí sentado se va a ofender. Ya tengo que decir ello o poner arroba para que usted no se moleste. Porque lo ofendo que se ofenda. Ciérreme la iglesia si quiere. Denúncieme con su gobernador. Ciérreme la iglesia.
Pero nunca va a detener esto. Nunca va a detener la palabra de Dios. Jamás. Usted cree que yo soy igual que usted, dice Dios. Han desatado la ira de Dios. Hay dos cosas por las cuales Dios jura. Hay dos cosas por las cuales Dios hace juramento. Veamos una en el libro de Génesis 22:16. Génesis capítulo 22, 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Dios jura cuando hace una promesa. Dios jura cuando te promete algo. Pero hay otra razón por la que Dios jura. Deuteronomio capítulo 1, versículo 34. Deuteronomio capítulo 1, versículo 34. Dice así la palabra: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré había de dar a vuestros padres. Versículo 36. Excepto Caleb, hijo de Jefón, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Aquí está hablando Moisés, y dice Moisés: también contra mí se airó Jehová, también contra mí se airó, y me dijo: tú tampoco vas a entrar allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Dios juró en el primer caso en favor de sus hijos, en el segundo para atemorizar a los impíos. Dios juró que ninguno de esa generación que habían dudado de él, Dios les había mandado como espías a espiar la tierra que les iba a dar, tierra que fluía leche y que fluía miel. En el libro de los Números nos señala esto. Pero ¿qué sucedió? La gente, los espías, cuando fueron, dijeron: no, la tierra que Dios nos está prometiendo, sí, efectivamente, está muy buena, es tierra que fluye leche y que fluye miel, pero hay gigantes. Y somos, a nuestro parecer, como langostas a los ojos de ellos. Sí, Dios me está prometiendo esta tierra, pero es mucho trabajo. Es como tú, flojo, o como yo, flojo, que Dios nos tiene muchas promesas, pero crees que te las va a dar nada más porque eres altanero, grosero, o porque Dios es amor. Dios dijo: ninguno va a entrar, y no entraron. Y le dijo a Moisés: tú no vas a entrar tampoco porque me desobedeciste. Solamente Caleb y Josué. Caleb, hijo de Jefón, Josué, hijo de Nun, sí van a entrar. ¿Sabes por qué? Porque Josué dijo: mira, aunque haya tierra de gigantes allá, nuestro Dios dijo que esta iba a ser nuestra tierra. Y yo le creo a Dios. Y esos gigantes que ahora están viendo van a ser como pan comido en nuestra boca. Dios jura, porque un juramento es una confirmación solemne. En el libro de Génesis 22, 16 dice la palabra de Dios así: por mí mismo he jurado. En el Salmo 89, 35 dice: he jurado por mi santidad. Y en el Salmo 95, 11 dice: juré en mi furor. Dios apela a su furor o a su ira como una perfección igual a la santidad de Él. Ahora hay algo más increíble. Vean el libro de Colosenses en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2, versículo 9.
Dice así la palabra. Vamos a ver el versículo 8 y el 9. Dice así la palabra. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense bien, esto es algo muy importante. Dios está enojado. Y nosotros decimos, oh, pero Cristo se entregó por nosotros. Dios nos amó tanto que nos entregó a Cristo. Cristo, Él seguramente nos va a salvar, porque la Escritura dice que Cristo se llevó a la cruz mis pecados y mis enfermedades. Es decir, con Cristo ya la hice. Estoy en la época de la gracia. Sí, pastor, ¿cómo no? Sí, pastor, ¿cómo no? Pero dice la Escritura que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Dice corporalmente. Es decir, que en Cristo todo lo que es Dios, todos los atributos, toda la pureza, toda la santidad de Dios está en Cristo. Pero te digo algo, ve por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 y 16, para que te des cuenta de algo. Apocalipsis 6, 15 y 16. Dice así: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Líbranos de la ira del Cordero. ¿Tú crees que siempre el amor de Dios va a estar allí para que tú hagas y deshagas? Y no te estás dando cuenta que esto que nos está sucediendo ahora, que esta carencia, que esta crisis económica, que esta pandemia tienen su origen, quizá, y digo quizá, en favor de los ateos, que según la Biblia tampoco van a entrar al reino de los cielos, que quizá tiene que ver con la ira de Dios. Tiene que ver con la ira de Dios. Y los grandes, los ricos, los poderosos. Mi amado hermano, en este tiempo, en esta era, en estos meses, mucha gente muy rica se está muriendo del COVID-19. Saludos a mi querido hermano pastor Rafael Puro. A Tania, que Dios les bendiga. La ira de Dios es una perfección del carácter divino de Dios, sobre la que necesitamos nosotros meditar con frecuencia. Hay tres razones por las cuales, o al menos tres razones por las cuales tenemos que meditar en la ira de Dios. Primero, la primera razón viene en Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo y lo dulce, lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Dios rechaza el pecado.
nosotros siempre nos inclinamos a suavizar el pecado, a excusarlo, a consentirlo. Oh, pobre de mi hijo, oh, pobre de mi hija, oh, pobre de mi esposo, oh. Siempre tratamos de minimizar el pecado, sobre todo cuando nos corresponde o le corresponde a alguien muy cercano a nosotros. Dios no lo justifica. Dios de ninguna manera lo va a justificar. Entonces, la primera razón por la que debo pensar en la ira de Dios es porque Dios rechaza el pecado. Pero hay una segunda razón. Dios merece respeto. Dios merece predicadores como tú, Emilio, como tú, Jazmín, como tú, Enoch, como tú, Rafael, como tú, Ismael. Dios merece predicadores como tú, Ricardo, como tú, Jesús. Dios no quiere payasitos aquí. Dios no se agrada cuando tú cuentas el mejor chiste. O cuando subes exóticas en lugar de danzantes. O cuando perviertes el altar del Señor, subiendo a ello en lugar de a él o a ella. Dios merece respeto. Nosotros decimos, oh, no hay problema, Dios es amor. Pero en el libro de Hebreos 12 dice que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego que consume. Nosotros tenemos que acercarnos al altar del Señor con temor, con reverencia, con respeto. En el libro de Malaquías 1 dice la Escritura así: el Hijo honra al Padre, el siervo honra a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Saludo a mis hermanos Iván y Abel allá en la Ciudad de México. ¿Dónde está mi temor? Hemos hecho de la casa de Dios un salón de reunión social. Las iglesias pobres siguen siendo pobres porque los ricos buscan una iglesia donde le soben el lodo su pecado, donde no les digan sus verdades. Las iglesias que predican la palabra del Señor siempre están vacías. Las iglesias en las que se predica boberías, dinero, presunción, están llenas. No sé cómo vaya a estar en el infierno. Y quieres que Dios no se enoje. Y Dios se enoja y manda una pandemia, y manda un terremoto, y manda un diluvio, y no entran a la tierra de promesa ni sus hombres más escogidos. No entró Moisés. La tercera razón es porque Dios merece la alabanza. Dios merece la alabanza. A mí me llama la atención tantos y tantos cantantes. Ahora se llaman salmistas y ninguno canta salmos. Ahora compiten por los premios Grammy. Ahora buscan ver quién vende más discos, en lugar de buscar quién alaba al Señor su Dios, el cual es bendito para siempre. Han desaparecido los himnos, han desaparecido la música que alababa al Señor. Han quitado a Jesús de los altares, Yolanda, lo han quitado y han traído espectáculos.
Hoy los pastores se rentan, se venden, ponen tarifas para ir a predicar. Hoy los cantantes piden anticipos, como que si con su canto, con su anticipo, pudieran bajar los ángeles del cielo. Y quieren que Dios no esté enojado. No quieres oír la palabra infierno. No quieres oír la palabra juicio. Porque tienes miedo que te descubran. La ira de Dios tiene que ver con una palabra que nosotros mal hemos usado. Se llama venganza. La venganza está en asociación con la ira de Dios. Pero Él nos ama tanto. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 19. Hay veces que quisiera que en lugar del pastor María estuviera aquí predicando Juan el Bautista, para que vieran aquel que no tenía miedo de declarar el pecado aún a sus gobernantes, que estuviera Elías, el profeta de fuego, que estuviera el gran apóstol Pablo, que estuviera el gran apóstol Pedro, para que entendiéramos, para que escucháramos, aunque al final los que queden lo van a ver. Moisés y Elías, los dos olivos vinieron. Dice Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, vence con el bien al mal. No te vengues, no te vengues. Hoy hablaba con mi hijo Miguel y estaba un poco intranquilo porque el seguro de su carro no le ha respondido, porque el seguro y la financiera y no que él, y ahora sí, como dice la escritura, de Herodes a Pilatos. Anoche otros malandrines volvieron a incendiar otro carro. Qué bien. Y no queremos que Dios se enoje. Robamos al pobre. Y Dios dice, ok, estás disgustado, siempre, no te vengues. Dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Déjame a mí la venganza. Hay algo que va a ser inevitable, es que Dios se va a desquitar. No desquitar, se va a vengar, perdónenme la incorrección. Pero Dios ha visto el pecado del hombre y Dios no va a detener. Te voy a dar una prueba de cómo Dios no va a detener su ira. En Ezequiel 18:4. Vamos a ver Ezequiel 18:4. Profeta mayor. Dice el Señor así: he aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Fíjate bien. Todas las almas son mías. El alma del papá, el alma del hijo es mía. Es decir, el alma de mi hija Wendy, de mi hija Rosa, de mi hija Majo, de mi hijo Miguel, no son mías. Son de Dios. El alma mía no es de mis papás, es de Dios. Pero dice Dios algo bien interesante: el alma que peque ciertamente morirá. Muy bien, estamos hablando de la ira de Dios. Los cristianos, sobre todo los optimistas, muy optimistas, que creen que Dios los va a perdonar nada más porque van a la iglesia, aunque lleguen tarde o se sienten afuerita, o cada rato salgan al baño. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y decimos: ahí lo tienen, yo creo en el Señor.
Pero nosotros pensamos que Dios es igual que nosotros. En el Salmo 50, 21, mire, póngalo por ahí, búsquelo en su Biblia, el Salmo 50, 21. Salmo 50, 21. Le doy gracias a Dios aquí porque yo tengo el teleprompter aquí y no batallo. Yo sé que usted lo busca en su Biblia. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondrás delante de tus ojos. Deme el verso 20, quiero irme al contexto porque esto es interesante. Desde el 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entiendan esto ahora, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedacen y no haya quien os libre. Has hablado mal, has despedazado a tus hermanos con tus comentarios, con tu lengua los has destrozado. Con tus chismes los has robado. Y no me refiero al hijo de tu padre, me refiero a tu hermano, al que está en un lado tuyo. Y tú piensas que yo soy igual que tú. Bendiciones a nuestro hermano Pastor Rafael. Tú piensas que yo soy como tú. Pero todos los pecados que has cometido, yo los voy a poner delante de tus ojos. Te los voy a poner ahí adelante. Y vas a ver que yo sí soy diferente a ti. No debemos ignorar que la ira de Dios va a venir desde el cielo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 3. Apocalipsis 19, versículos del 1 al 3. Estamos por terminar para dar una conclusión. Dice Apocalipsis: después de esto oí una voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de nuestro Señor, el Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Apocalipsis 19:3. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. En el cielo están alabando al Señor. Pero eso no va a detener la ira de Dios. Piensa por un momento, mi amado hermano. La ira de Dios es justa, pero la ira de Dios no disminuye en absoluto el gran amor que siente por ti y por mí. La ira de Dios de ninguna manera opaca o apaga el gran amor de Dios. Pero quiero que te des cuenta. Vamos a ir al libro, hermana Elsa, al libro de Isaías 53. Isaías capítulo 53 es muy conocido, profeta mayor. Sí, Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 3. Dice así: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desdechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora versículos 4, 5 y 6. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades,
sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido a Dios y por abatido. Dijimos, ¡ay, qué bárbaro Dios! ¡Qué tremendo es Dios! Azotó a su hijo. Lo abandonó Dios. Dios lo dejó. ¡Qué crueldad! ¿Por qué Dios se alejó de Jesús? El siguiente versículo nos da la respuesta. Mas Él, herido, es decir, Jesús, fue por nuestras rebeliones, por las tuyas y por las mías. Molido por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Aquí quiero enfatizar esto. Lo voy a leer de esta manera. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por causa de nuestras rebeliones, molido por causa de nuestros pecados, molido por causa de todos nosotros. El castigo que nosotros merecíamos para estar en paz con Dios fue sobre de Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual fue a seguir su propio camino, cada uno fue a seguir su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Mi amado hermano, hay algo que necesitamos entender. Dios no detuvo su ira. En el libro de Génesis nos narra cómo cuando el hombre pecó, se hizo unas vestiduras con hojas de higuera. El hombre estaba escondido. Dios le dice, oye Adán, ¿dónde estás? Oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del fruto que te dije que no comieras? Oh, la serpiente me engañó. Dios se molesta tanto, Alejandro. Dios se molesta tanto que reprende a la serpiente y da la primera profecía bíblica, Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero luego Dios hace unas vestiduras de piel de oveja a Adán y a Eva. ¿Sabes una cosa? La primera muerte ocurre en el huerto del Edén. Y la primera muerte que ocurre fue la de un cordero. ¿Te suena? Cuando el apóstol Pedro hablaba, dijo, este Jesús es el cordero entregado por vosotros antes del inicio de los tiempos, pero manifestado por amor a ustedes hasta ahora. Juan el Bautista, cuando ve venir a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que la muerte de Cristo fue planeada por amor a ti, por amor a mí, y fue ejecutada desde el inicio de los tiempos, pero fue manifestada hace 2000 años. Dios no detuvo su ira. Las atrocidades que tú y yo hemos cometido, las atrocidades que tú y yo hemos cometido, se le cargaron a Jesús. Los delitos tuyos y los míos se le cargaron a Jesús. Lo que has hecho en contra de tu hermano se le cargaron a Jesús. Los crímenes, los asesinatos que tú y yo hemos cometido se le cargaron a Jesús. La Biblia dice que Jesús fue desfigurado totalmente en su rostro. La Biblia dice que Jesús fue taladrado de sus manos y sus pies. Recibió 39 latigazos. Jesús está en agonía. Su alma está angustiada bajo el peso de los pecados de toda la humanidad. Su agonía fue cruel. Su sudor de sangre, su gran clamor a Dios, dice en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7, que Jesús clamaba lleno de llanto y decía, Dios,
Dios mío, si es posible que pase Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado, Dios mío? Elí, Elí, lama sabactani. Dios, dice la escritura que leímos, no sé si la recuerdas en el libro de Colosenses, que Jesús contiene todo en todo. Jesús nos contiene a ti y a mí. Y Dios le dice, oye Jesús, tú vas a ir por nosotros. Sí, yo voy, Padre, envíame a mí. Yo voy a ir. En el libro, en el rollo de Isaías está escrito de mí. Envíame a mí, yo voy, Señor. ¿Tú, Jesús? Sí, Señor. Yo tomo el pecado de toda la humanidad. Yo tomo el pecado de Mónica, de su mami Reina. Yo tomo el pecado de Malena, yo tomo el pecado de Alejandro, el de Gladys, el de Darío. Yo lo tomo. Y Dios dice, pues eres mi hijo, pero si tú lo tomas, mi ira va a ser desatada contra ti, hijo. Y Jesús en los días de su carne imploraba, Dios mío, si es posible que pase de mí este cáliz tan amargo sin que yo lo beba, esta copa, dijo Jesús. Y en el libro de Apocalipsis habla de las copas de ira de Dios. La ira de Dios no se detuvo y tomó a su Hijo Jesús. ¿Por qué crees que se tenga que detener ahora? Hay una razón. En la cruz Jesús se llevó nuestro pecado. Pero dice el libro de Hebreos que si nosotros pecamos voluntariamente después de haber conocido a Jesús, ya no queda mayor sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de muerte y fuego eterno que ha de devorar a sus adversarios. Dios no va a detener su ira. Vamos a ver a Mateo capítulo 3, versículo 7. Mateo 3, versículo 7. Dice así: al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, Juan el Bautista le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? La ira de Dios es real, la ira de Dios es cierta. Dios nos aconseja, enciérrense en su casa, cierren la puerta delante de usted, detrás de usted, porque viene la ira del Cordero de Dios. ¿Qué tenemos que hacer ahorita entonces? Ya Jesús murió por ti y por mí. Hay solamente una manera de escapar de esta pandemia. Hay una manera de escapar de esta crisis económica. Hay una manera de sobrevivir. El subsecretario de Salud de México decía, hoy en la mañana, decía que estadísticamente el 70% de la población de nuestro país, de México, iba a ser infectada. No quiere decir que iba a morir, porque hay algunos que pueden soportar, pero él lo dijo, ahí están las noticias. Suponiendo que esto sea cierto, el pueblo de Dios puede ser libre de esta pandemia. Esto tendrá que pasar. Sí, Dios nos ama, pero no puedes olvidar la ira de Dios. Y hay solamente una manera de pasar por esta ira de Dios, de sobrevivir. Santiago capítulo 1, versículo 21 al 24. Santiago capítulo 1, está casi al final de su Biblia. Santiago 1,
versículos del 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en el lenguaje actual, traducción bíblica del lenguaje actual. Dice así. Voy a leer el verso 20 para el contexto. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora en el lenguaje actual. Dice la Escritura, por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien Dios les ha dado. Verso 22. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a aquel que se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Pidámosle al Señor que escudriñe nuestro corazón. Y si tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que así sea. Que así sea. Mi amado hermano, la única manera es el arrepentimiento, la restauración y la restitución del daño que nosotros hemos hecho. En el día final será muy triste para quienes estuvieron toda una vida en la iglesia, pero que llevaban una doble vida, una cristiandad tibia, sin compromiso, una cristiandad sin obras, una cristiandad sin fruto, pensando que iban a ser salvos, pero no lo eran. A ellos se les dirá lo que dice el Señor en Mateo 7:23. Dice así: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Señor, pero es que no predicamos tan bonito, no hicimos milagros, no hicimos señales en tu nombre, hasta aventábamos una Biblia y unos paleros se caían ahí. Pasábamos y la gente nos daba mucho dinero. Jesús les va a decir: aléjense de aquí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nosotros necesitamos no ser como ellos. Hay otro peligro todavía. Se llama la obcecación y la negligencia. Vamos finalmente a Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. Doy un saludo a mi madre y a mis hermanos allá en Michoacán, mis hermanos aquí en Saltillo. Que Dios nuestro Señor les bendiga y les guarde. Gracias por acompañarnos. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 3. 2 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar? Hoy tenemos la palabra. La única manera de escapar, mi amado hermano, tú que hoy estuviste con nosotros, la única manera de escapar, Lucy, es el arrepentimiento. Predicar este evangelio a más y a más gente. Predicar este evangelio a mucho más personas. Transmitir, dar, mandar. Porque Dios nuestro Señor quiere que nosotros seamos salvos. Porque Dios nuestro Señor quiere que nosotros tengamos una reunión con Él algún día, en algún lugar. En el Evangelio de San Juan capítulo 14 lo dice el Señor: no estén tristes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esta es una promesa de Dios.
Pero la única manera de estar con Él, de entrar a la tierra de promesa, es escapando de la ira del Cordero, de la ira del Dios Altísimo. Y la única manera que nosotros podemos escapar es creyéndole a Dios, es obedeciendo a Dios, es negarnos a nosotros mismos, es restituir al agraviado, es reconocer que somos pecadores y pedirle perdón a Dios. Y si Dios nos deja, y si estamos aquí todavía, cambiar de manera de vivir. Dios dijo: yo soy santo. Sed perfecto, dijo Jesús, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mi amado hermano, no nos gusta hablar de la ira de Dios. No es un tema que nos agrade, pero es un tema real. Hay un juicio de Dios. Esto es principio solamente de dolores. Pero creo, deseo con todo mi corazón que sea cierto, que esto no es el fin. Pero el día, la hora, solamente nuestro Padre Dios lo sabe. Esto lo dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios, nuestro Señor, les bendiga en esta hora. Que Dios les guarde. Gracias por el favor de su atención. Y incline su rostro, vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy, Señor bendito y Padre maravilloso, por todo tu amor y por toda tu bondad. Gracias te doy, Señor, por tu palabra santa. Ayúdanos a cambiar. Señor, no nos gusta mucho el que lastime nuestro corazón, pero yo recuerdo que tu Hijo amado fue destrozado por nosotros. Señor, ayúdenos a cambiar. Ayúdenos a ser diferentes. Traiga santidad a su altar, Señor. Traiga pastores que apacienten con amor, con justicia, con firmeza, con rectitud a sus ovejas. Si somos malos pastores, apártenos de aquí, Señor, porque usted merece honra y merece respeto, Señor. Señor, en el nombre bendito de Cristo nuestro Señor, le ruego, Padre Santo, que bendiga a todos nuestros hermanos que hoy nos visitaron, Señor. Mi hermana Ida, que la bendiga también, Señor. A todos los hermanos que hoy dispusieron su tiempo para escuchar de su palabra. Señor, líbranos de toda plaga y que la sangre del Cordero Santo manche nuestros hogares, los dinteles de nuestras puertas, de nuestras casas, y cambie para bien nuestra vida. Se lo rogamos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor, a quien damos honra, gloria y alabanza. Amén, Señor. Amén. Mi amado hermano, le doy las más encarecidas gracias por su atención. Divulgue libremente esta palabra. Mi amado hermano, le hago la invitación para que este sábado a las 6:30 de la tarde nos acompañe nuevamente desde su hogar. Y aquí estaremos hasta que Dios nuestro Señor lo permita. Aquí estaremos predicando su santa y preciosa palabra. Que Dios nuestro Señor les bendiga, Mari, que Dios nuestro Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga sus casas, sus hogares. Y la invitación también, mañana, viernes a las 6 de la tarde, hermana Claudia, a las 6 de la tarde empieza el día de reposo del Señor. Y es un tiempo, no somos judíos, no, somos cristianos. Pero es un tiempo que Dios escogió desde el inicio del mundo, antes de que la ley existiera, antes de que el pueblo judío existiera, antes de que Abraham existiera. Dios santificó un solo día, el sábado.
Mañana empieza a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde en Nazaret, Marta. Dios les bendiga. Empieza viernes a las 6 de la tarde, termina sábado a las 6 de la tarde. Es el momento, un momento muy especial. Pruebe a hacerlo. Doble su rodilla delante de Dios y pídale protección para su casa, para su familia, para sus hermanos, para sus amigos. Y si Dios lo permite, aquí estaremos el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Le encargo sus oraciones por mi casa y por mi vida. Que Dios le bendiga.